Hola, mi nombre es Angélica García, estudiante de Derecho de la Universidad de Pamplona. Pertenezco al semillero de Derecho, Justicia y Frontera del Grupo de Investigación Cognito Iuris. En esta oportunidad vengo a presentarles el proyecto sobre la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. Partiendo de la base que hay que comprender que debido a una situación sociopolítica y económica que vive el país vecino, produjo en consecuencia una migración masiva de su población y que por obvias razones y de conectividad tuvieron que pasar por nuestro territorio colombiano e incluso tuvieron que algunos de ellos quedarse en parte de nuestro territorio. ¿Qué sucede? Esta ola masiva de migración trajo consigo problemáticas sociales, económicas, que deben ser resueltas o que de alguna manera deben buscarse la manera de mitigar estas problemáticas. Por lo tanto, en busca de reconocer esos derechos fundamentales y de encontrar como un ordenamiento jurídico que reconozca los derechos de los migrantes que pasan por situaciones de vulnerabilidad y de alguna manera se aplique eficazmente las políticas públicas para que se atienda la migración de las zonas de frontera. Partiendo de eso, entendemos que hay una problemática ya debido a que existe una coalición de las culturas en una amplia frontera como es la colombo-venezolana, donde las condiciones sociales de los venezolanos no son las que uno deseara o no son las que una persona o una persona que viva dignamente debería obtener. Por lo tanto, se genera de alguna manera una responsabilidad estatal, entendiendo de que no consiste en mirar esa problemática como que los migrantes ocasionan un problema, sino como que existe una problemática social que afecta incluso a los residentes colombianos y que por lo tanto genera responsabilidades estatales y obligaciones para este mismo que le obligan de alguna manera a reaccionar. ¿Para qué? Esto es para que obtenga de alguna manera una igualdad de derechos de toda la población que se encuentre residenciada en el país, indistintamente si estamos hablando de migrantes o residentes colombianos. A la luz de esto surge una incógnita, la cual planteamos de la siguiente manera, es qué obligaciones tiene el Estado de dar ayuda humanitaria a los migrantes en condición de vulnerabilidad a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. Entendiendo que la importancia de este estudio se basa no solamente en que, como lo comprendo yo como estudiante de Derecho y también como ciudadana, sino que cualquier persona entiende la necesidad de investigar cuáles vendrían siendo las obligaciones del Estado en por de ayudar a disminuir ese nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran los derechos humanos de los migrantes venezolanos y de alguna manera darle cumplimiento a ese conjunto de tratados internacionales que siempre hemos escuchado que a la luz y a lo largo de los años ha buscado la manera de que la globalización y las migraciones se realice de la manera más segura y de la manera, aparte de segura, que brinde ciertas oportunidades y seguridades a las personas. Con el fin de, obviamente, solventar las problemáticas sociales que causa esa globalización. Partiendo de esa base, nos planteamos un objetivo general, el cual consta de la siguiente manera, el que es analizar las razones por las cuales el Estado colombiano debiese reaccionar ante la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos en la frontera. Para darle solución a estos objetivos, nos planteamos tres objetivos específicos. Primero, indagar los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia. Segundo, examinar las intervenciones internacionales en pro de darle solución al grado de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos. Y tercero, concluir el grado de efectividad de esas soluciones propuestas por el Estado colombiano frente a la aparente crisis migratoria. En busca de poder darle una continuidad a esto, nos basamos en tres referentes teóricos. El primero de ellos es buscó reconocer el Estado de los derechos fundamentales en los migrantes venezolanos y lo hizo de una manera muy curiosa que fue analizando y realizando una investigación correlacional entre las garantías fundamentales jurídicamente establecidas y cuál es la situación en concreto que vive la población en estudio. También se reconocieron una serie de elementos esenciales que debe contener cualquier pública integral que de alguna manera busque atender estas problemáticas. En este trabajo pudimos ver que ellos concluyeron que a pesar de las distintas políticas que existen y que han accionado a través de los años la comunidad internacional e incluso nacional, aún existe un nivel muy considerable de violación a los derechos fundamentales. Esto nos lo plantea Becerra y otros autores en el 2018. Seguidamente, tenemos un siguiente
estudio que lo realizaron los estudiantes de la Universidad Javeriana. Ellos ejecutaron una investigación académica en pro de reconocer las políticas migratorias basadas en derechos humanos y que esas políticas cómo estaban supliendo los vacíos jurídicos existentes y cómo permitían rutas de acceso a puestos de trabajo y al sistema de salud, reconociendo que tanto el trabajo como el sistema de salud son dos derechos humanos importantes que de alguna manera son los que más se vulneran. Por último, tenemos un trabajo de Costa Rica, de Arguedas María. Ella nos plantea, en su objetivo fue obtener información con la finalidad de reconocer el fenómeno migratorio y para ello realizó una exploración de las distintas opiniones de esos migrantes y cómo eran sus vivencias diarias, cómo era la realidad. Le permitió concluir esta información que ellos encuentran una constante preocupación de dos subcategorías de derechos humanos que viene siendo la seguridad y el desempleo, reconociendo que el empleo es una base primordial para darle desarrollo a la dignidad humana. Como marco legal tenemos y usamos la Constitución Política de Colombia y todo lo que viene siendo el bloque de constitucionalidad, por supuesto los tratados internacionales de derechos humanos que sí fueron ratificados por Colombia. Seguidamente, la Ley 1465 de 2011, por la cual se creó el Sistema Nacional de Migraciones y que podemos ver que desde su artículo 1 y siguientes nos practica de que este sistema fue creado para que existan un conjunto de parámetros, compromisos, políticas que le indiquen al gobierno cómo reaccionar y cómo proteger a sus migrantes colombianos en otros países, pero también a los migrantes que se encuentran en el país. Esto con el fin de que se organice una migración ordenada, segura y el fin de acabar todas las problemáticas que actualmente estamos viviendo. Por último, tenemos la sentencia SU 677 del 2017 de la Corte Constitucional de Colombia, la cual acá nos plantean y de alguna manera reiteran la jurisprudencia diciendo que los extranjeros también tendrán la oportunidad de ejercer el derecho de tutela para que se garanticen sus derechos fundamentales y por supuesto van de la mano de los derechos humanos. Respecto a la metodología, hemos usado un diseño descriptivo documental, una herramienta de recolección de la información que fue directa y documentada, seguidamente un enfoque cualitativo mediante un método analítico. En el desarrollo de esta investigación, principalmente nuestro primer objetivo, que es indagar los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia, nos basamos en tres documentos jurídicos importantes, como lo es el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular del 13 de julio del 2018, específicamente el artículo 1 al 11, donde nos relata cómo debe ser esa migración y algunos tips necesarios para que se realice de una manera adecuada y que realizándolo de esta manera se protegerían derechos humanos. La segunda es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares de 1990. Es importante porque habla de los derechos de los trabajadores independientemente de la nacionalidad de la que estemos hablando. Por último, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, específicamente en su artículo 13, allá nos empiezan a relatar de cómo debiesen ser o cómo vamos a organizar esos derechos económicos, sociales y culturales que van a tener todas las personas independientemente de su nacionalidad. Seguidamente, en el desarrollo del segundo objetivo, que es examinar las intervenciones internacionales en pro de dar solución al grave vulnerabilidad de los migrantes venezolanos, estamos estudiando dos intervenciones, como lo es el Plan Regional de Respuestas para Refugiados y Migrantes, que es reciente, el 2022, y las actuaciones que se han tenido por parte de la Agencia de la ONU para Refugiados. Importante aclarar que este proyecto se encuentra en ejecución y que hemos tenido y usado como referencias bibliográficas distintos trabajos como de la Universidad Simón Bolívar, titulado Estado de los Derechos Fundamentales de los Migrantes Venezolanos asentados en Cúcuta. Seguidamente también usamos un relato de los derechos humanos de México, de la revista del Centro Nacional de Derechos Humanos. Usamos también la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Muchas gracias.